Bueno, hoy toca estudiar la Haftará que se encuentra en el profeta Oseas, capítulo 7. Siempre es bueno mencionar qué es un profeta, para qué es enviado un profeta. Para corregir. ¿Para corregir en base a qué? A la escritura. Para hacer volver al pueblo, al rey o al sacerdote, al Padre, a nuestro Señor, conforme a lo que está escrito. Entonces, se comienza a desviar el pueblo, se comienza a desviar el rey o el sacerdote, y nuestro Señor levanta un profeta que le va a indicar cuáles son los pasos a seguir para ir de vuelta. También le viene una advertencia de que si no corrige su camino, si no hace shub, entonces vendrán consecuencias. De cualquier manera la corrección va a venir el debido proceso. Entonces, si se escucha al profeta, se corrige, pues nuestro Señor no actúa conforme a lo que tiene ya planeado hacer para la corrección. Bien. A ver, permítame. ¿Así? Ok. Bueno. ¿En qué tiempo profetiza el profeta Oseas? ¿Y qué significa el nombre del profeta Oseas? El propósito, lo que estábamos viendo con la hermana. ¿Qué significa el nombre de Oseas? Oshiana. Oshiana. Salvación, hermano. Dios salva. Salvación. Dios salva. Salvación. Es un nombre, es un clamor. Es pedir la salvación. ¿Y en qué tiempo viene la profecía de Oseas? Lo que dice el primer verso, hermano, en la época de su reino. Sí. Vamos a ver en qué tiempo estamos. Entonces vamos a Oseas capítulo 1, marca el tiempo de... Dice, palabra de Hashem, que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Creo que ya. Si nos damos cuenta, estos reyes que está mencionando el profeta, la profecía de Oseas en el capítulo 1, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, ya. El profeta Oseas está en los sí, estamos grabando ya, hoy sí. Son los mismos reyes, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Son los mismos reyes, el periodo de tiempo similar al profeta Isaías. Y de la misma manera que el profeta Isaías y que el profeta Jeremías en su tiempo, el profeta Jeremías va a ser un poco más adelante, pero estos dos profetas, tanto Isaías como Oseas, van a profetizar por un periodo aproximadamente de 40 años. O sea que por 40 años estuvieron advirtiendo a la casa correspondiente.
el profeta Isaías va a hacer una profecía hacia ambas casas, pero principalmente hacia la casa de Judá. Y el profeta Oseas también va a profetizar hacia ambas casas, pero con énfasis a la casa de Efraín, a las 10 tribus, a Samaria. Todos estos nombres que recibe la casa del norte, Samaria, Efraín, este, eh, no me acuerdo ahorita de más, es la profecía de Oseas. También va a mencionar aquí, y en los días, en esta parte, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Solo que este Jeroboam no es el Jeroboam que estaba cuando fue la división del reino. Es otro Jeroboam. Ha pasado el tiempo, en el tiempo que se está dando esta profecía y está dando la advertencia. Entonces, conocemos un poquito el capítulo 1, la visión que se le da al profeta Oseas, pero pues hoy nos vamos a enfocar al capítulo 12. Capítulo 12 de Oseas, pero vamos a ver la tendencia. Recordando que la parasha nos habla de las dos esposas de Judá y que va a dividir en su momento a su familia en dos campamentos. Tiene una visión de dos campamentos y también él va a dividir a su descendencia en dos campamentos, porque dice, viene Esaú y tal vez me hiera a la madre con los hijos. Entonces, dice, tal vez así uno se escape. Entonces, se está prefigurando una división que va a llevarse a cabo hasta posteriormente con el rey Salomón. Por al no cumplirse lo dictado en Deuteronomio 17, en donde están las indicaciones para un rey, no se cumplen, ¿no? Esas indicaciones de Deuteronomio 17 son específicamente para nuestro Señor Yehoshua, para el verdadero rey de Israel. La primera etapa del reino de Israel es por medio de Saúl. Ahí ni siquiera se cumple un principio que está dentro de la Torá, que es que el cetro de la justicia no se separaría de la casa de Judá, porque Saúl es de la tribu de Benjamín. Entonces no pertenece a la tribu de Judá. Posteriormente viene el rey David, que por un periodo de tiempo va a estar reinando solamente Judá por 7 años. Posteriormente de esos 7 años se va a consolidar el reino, hablando de la consolidación del reino por el amado, después de 7 años. Una y otra vez la escritura nos va hablando de estos periodos de tiempo. Pero finalmente, después de la consolidación por medio del amado de David, viene el príncipe de paz, que también tiene atributos de nuestro Señor, pero con él viene el que se casa, se une en yugo desigual, y como está escrito ahí en Deuteronomio 17, las mujeres extrañas van a hacer inclinar su corazón a la idolatría y a todo lo que lleva consigo la idolatría. De hecho, pues el desorden de tener tantas mujeres como está escrito, pues era ya un desorden. Todo lo que está escrito en el libro de Eclesiastés, que pudo vivir como que al máximo todo experimentarlo, y que si no hubiera sido por el Señor, pues se hubiera perdido, pero que lo hizo volver. En la misericordia de Dios, pues había ya una elección con un propósito, y lo hace volver. Bueno, viene la división del reino
posteriormente del hijo de Salomón, Roboam y su siervo Jeroboam, viene la profecía, viene la corrección de que se van a llevar a las 10 tribus, van a ser separadas, y eso pues ocurre en el año 930 aproximadamente, y pasan 200 años, en los que aparentemente el Señor no actúa, pero estamos viendo que con 40 años de anticipación, aproximadamente en el año 760, 65, 62, levanta nuestro Señor al profeta Oseas. Y va a venir estas advertencias para las dos casas, haciéndose énfasis a la casa del norte. ¿La casa del norte, a Efraín, Samaria o las 10 tribus. También vamos a ver otro nombre que está en Ezequiel capítulo 23. Ahorita esperémonos de tiempo y lo revisamos. Dice Oseas capítulo 11 en el verso 12. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. O sea, es la misma. Y dice aquí, se me apagó, y Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. O sea, todavía estaba preservado lo que era Judá al tiempo que viene la profecía de Oseas. A pesar de que ya se viene gestando todo el desorden también en Judá, pero todavía se mantenía. No tanto como Israel, como las 10 tribus. ¿Qué había hecho Israel? Había cambiado fecha para Pesaj. Había levantado 2 lugares de culto con 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel. Y entonces, pues estaba desconectando más de la Torá con respecto a lo que todavía permanecía Judá. Capítulo 12, verso 1. Efraín se apacienta Efraín pastorea el viento y sigue al solano. Mentira y destrucción acumula, aumenta continuamente. ¿Por qué? Porque hicieron pacto con los asirios, o harán, porque está profetizando. Esto se cumplirá al cabo de 40 años. Que se unirán a los asirios, no de la manera que se piensa, pero van a estar unidos a los asirios. Y el aceite se lleva a Egipto. Esta expresión de y el aceite se lleva a Egipto, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué representa el aceite? Unción. Sí, bueno. Unción, pero por decir, acabamos de ver que Jacob pone como su cabecera en Betel una piedra, una Eben, que representa al Padre y al Hijo. Cuando tiene el sueño, tiene la visión, y el Señor le muestra la escalera y todo lo que ya revisamos, que al final, ¿qué hace Jacob con esa piedra? La unge. ¿Qué significa que la unja? Que ese lugar o que esa piedra está puesta por su autoridad o representa su autoridad, la autoridad de Jacob. Por decir, cuando se ungía a un rey, ¿qué se le ponía el aceite? En el caso de
de Saúl, de David y de Salomón, se les puso el aceite, se ungió. ¿Qué se les estaba transmitiendo en ese momento de la unción? Que eran autoridad de parte del Señor. Inclusive por eso el rey David decía, no puedo ir en contra del ungido del Señor porque es una autoridad puesta por Dios. Entonces, el aceite, cuando nadie, sí, hermana, nadie, está escrito que nadie puede llamarle Señor a nuestro Señor si no es a través del Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh representa el aceite, la autoridad, y hay un reconocimiento de la autoridad cuando viene el derramamiento del Ruach HaKodesh. De otra manera, no podemos reconocer que nuestro Señor es nuestra autoridad. La piedra de Jacob es nuestra autoridad, que es nuestro Señor Yehoshua. Que representa al Padre y el Hijo. Que representa el Padre y el Hijo, la piedra, el Eben. Bien. Entonces, ¿qué en lo que está haciendo aquí, nos está diciendo el profeta Oseas? Que van a terminar haciendo pacto, una unión con los asirios. Y el aceite se lleva a Egipto. Si el aceite es llevado a Egipto, ¿qué representa? Están reconociendo a Egipto como autoridad. Que han puesto a Egipto como su autoridad. Verso 2. Pleito tiene Hashem con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Aquí está diciendo que hay algo que ya se está gestando en Judá. Por eso dice pleito. Tiene Hashem, tiene el juicio de nuestro Señor con Judá para castigar, y está mencionando a Jacob conforme a sus caminos y les pagará conforme a sus obras. Verso 3. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Está describiendo quién es Jacob, cómo nació. Prácticamente tomado del talón de su hermano al menor esfuerzo. Y con su... es que aquí no está bien traducida. De hecho no está mencionado el ángel. Vamos a la interlineal. Dice en el vientre, aquí, en el vientre, el talón agarró a su hermano y en su fuerza luchó con Dios. No se menciona al ángel. Eso está ahí agregado, se va a mencionar más adelante, pero en su fuerza luchó con Elohim. Es importante decir que no tiene Ja Elohim, entonces se está hablando de. Venció al Malaj y prevaleció. ¿Cómo venció? ¿Cómo es que venció Jacob al Malaj? O sea, vamos a ver mañana en
parashá, el desarrollo de todo este escenario de Jacob y el Ish y el Shahar, el amanecer, el alba, cómo están actuando. Pero aquí nos está diciendo cómo venció. Venció por medio de Elohim. No venció por él mismo. Fue vencido o venció juntamente con el amor. O por el amor de nuestro Señor. Pero él, ¿qué hizo? Prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. ¿Cuándo en qué lugar fue librada el alma de Jacob? ¿En qué cae? ¿En qué lugar? ¿En Betel? No. No. En Betel tuvo el sueño, el de la escalera. Ajá, el de cara a cara. ¿Cómo se llama ese lugar? Peniel. Pero está diciendo desde cuándo, cómo venció, por lo que fue prometido en Betel. Posteriormente va a venir lo de Peniel. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. Mas Hashem es Elohim Tsebaot. Hashem es su nombre. O Hashem está aquí. Tú pues vuélvete a tu Dios y guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, llamador de la opresión. Y aquí está la expresión que hemos revisado con anterioridad, que es Kenan. Mercader es Kenan, que tiene en su mano peso falso, llamador de la opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido y he hallado riqueza para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. ¿Recuerdan cómo comienza la profecía de Isaías en el capítulo 28? Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Aquí nos está hablando el profeta Isaías, quién iba a venir. Dice, he aquí que Hashem tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza derribando a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga luego como la tiene a mano. Pues bueno, leer todo este capítulo 28 que habla de Efraín. Pero aquí, pues muy, muy confiado Efraín. ¿Por qué? Porque por 200 años o casi 200 años no había una manifestación de juicio. Pero por eso está
eh, el profeta Oseas hablando estas palabras. Otra vez, ¿con cuánto de anterioridad? 40 años. 40 años les está hablando aquí y va a pasar hasta que vengan los asirios. Dice en el verso 9, pero yo soy Hashem, tu Elohim. Desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas como en los días de la Moadim. ¿A qué Moadim se refiere? Sucot. A Sucot. Bien, gracias. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía. Y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Es Galad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido en Gilgal. Sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Aquí es una expresión desagradable. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Aquí está haciendo una alegoría el profeta Oseas. ¿A qué? Y una descripción de lo que pasó Jacob por una de sus esposas y por lo que pasa por la otra, haciendo alusión a las dos casas. Está diciendo, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. ¿A qué casa está refiriéndose? Primero a la casa de Efraín. Dice, y por un profeta, Hashem hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿De qué profeta está hablando? ¿Quién es el profeta por el cual hizo subir a Israel de Egipto? A Moisés. Y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará el oprobio. Capítulo 13. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y a su plata, se han hecho según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos de toda obra de artífices, acerca de las cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Vienen las consecuencias de las acciones, pero también siempre en la profecía va a venir la consolación. Porque Dios lo que ha tomado no lo abandona, no lo deja. Pero tiene que tomar la reprensión. Como dice la carta a los hebreos, que la reprensión que viene de nuestro Señor al principio resulta como una aflicción muy grande, pero al final, cuando viene el entendimiento de por qué vinieron las causas, o las cosas, pues es algo agradable poder recibir la educación, la formación. Dice en el verso 4, mas yo soy Hashem, tu Elohim, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí,
ni otro Salvador, sino a mí. O sea, finalmente te fuiste, te perdiste, te involucraste, tu soberbia es muy grande, hablas mentiras, entregaste tu autoridad a los egipcios, coqueteaste, como dice en la carta en la profecía de Ezequiel, con los asirios, te entregaste a los asirios, y sin en cambio nos lleva de vuelta a nuestro Señor, y solamente va a haber un solo Dios. Mas yo soy Hashem, tu Elohim, desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en sus pastos se saciaron y repleto se ensoberbeció su corazón, por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y ahí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Hoy, ¿qué me pasa en mi lengua? Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi futuro y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse, al punto mismo de nacer. De la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Hashem, se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios, caerá espada. Sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Pues es una profecía muy, muy fuerte de corrección ante la idolatría, la desobediencia, la fornicación espiritual que comete Israel. Pero nuestro Señor siempre nos consuela y nos trae de vuelta. Cuando nuestro Señor Yehoshua, hay dos momentos en los evangelios que expresa algo que, bueno, para mí es muy fuerte. Cuando va de la provincia de Judea a la provincia de Galilea, recordando que la ocupación romana pues entonces todo el territorio está dividido en provincias, y que para poder pasar de la provincia de Judea a la de Galilea
tenían que pasar por Samaria o rodear, dar una vuelta muy, muy larga, que normalmente los judíos daban esa vuelta para no pasar por Samaria. Los territorios de las tribus están enclavadas algunas dentro de los territorios de uno y de otro. Cuando viene la división, esa distribución en algunos momentos parecería que una tribu se quedaría con Judá, pero no, entonces hay puntos territoriales que están enclavados dentro de Judá o dentro de lo que son las tribus del norte. Entonces Samaria está en medio de Galilea y está entre Judá. Pero cuando va con sus discípulos nuestro Señor, toma el camino de Samaria. Y lo que expresa nuestro Señor cuando manda a sus discípulos y les dice que le es necesario pasar por Samaria. Solamente en 2 ocasiones dice nuestro Señor que le es necesario, que necesita algo. Y va al encuentro con esta mujer. Otra ocasión que también dice nuestro Señor que necesita algo es cuando manda a sus discípulos para el 10 de Aviv, cuando se va a presentar en el templo como cordero, y vemos que desde Éxodo nos dice que para poder salvar a un asno, a un pollino, es necesario redimirlo, y solo se puede redimir por medio de un cordero. Entonces, cuando manda a sus discípulos, les dice que en la ciudad encontrarán una asna y a su pollino, el pollino que no ha sido montado, o sea que es un primogénito. Y le dice, lo hallarán atado. Previamente ha dicho nuestro Señor a sus discípulos que todo lo que desataren en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿qué representa? Pregunta aquí Betty, ¿qué representa que ese pollino estuviera atado? ¿Y qué representa que a través de los discípulos de nuestro Señor Yehoshua tenía que ser desatado? A ver, hermano, podría ser, él lo mismo lo dijo, que ha venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, estaban atadas, sí, en su pecado, estábamos atados, hablando ya dentro de, ¿verdad? En pecados. Entonces él vino a desatar, a, a, a traerlas a él nuevamente. No sé si estoy errónea, hermano. Así es, pero estábamos atados, como bien menciona, en delitos y pecados. En todo esto que está expresando la profecía de Oseas, estábamos con esas ataduras y le dice nuestro Señor Yehoshua, desátenlo, y preguntan los discípulos, y si viene el dueño y nos pregunta, ¿qué decimos? ¿Cuál es la respuesta que les dice nuestro Señor? Ahorita vamos al Evangelio para revisarlo.
Vamos al Evangelio. Vamos a ver Marcos 11:2. Dice, y les dijo, ir a la aldea que está enfrente de nosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino. Déjenme ver si se está compartiendo. Hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Esa acción, ese mandamiento o esa capacidad que les dio nuestro Señor a los discípulos, es por lo que estamos aquí. Nosotros estábamos atados, éramos ese pollino que solamente puede ser redimido por un cordero. Nos desatan y nos llevan a nuestro Señor Yehoshua por medio del escrito de los evangelios y por medio de su testimonio. Dice el verso 3, y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita. Esa es la otra parte en que nuestro Señor dice, allá dice, por la mujer samaritana me es necesario pasar por Samaria. Y aquí dice, lo necesito. Y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Yeshua les había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a nuestro Señor Yehoshua, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante, y los que venían detrás, daban voces diciendo, Hoshiana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de nuestro Padre David, que viene. Hoshana en las alturas. Y entró nuestro Señor Yehoshua en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas estas cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Qué día fue esto? Creo que fue unos días antes de Pesach, ¿no, hermano? ¿Qué día se presentaba el Cordero? El día 12. El día 10 de abril. Ah, perdón, se presentaba, ok, sí, Se perdón. presentaba el 10 de abril. Okay. ¿Qué se está cumpliendo también con esta entrada de nuestro Señor montada en un pollino? ¿Qué también se está cumpliendo? ¿Qué se está cumpliendo? Ajá. ¿Qué profecía se está cumpliendo? O cumplió, y que de hecho los rabinos, los fariseos, los fariseos, todavía el rabinato no existía, eso va a venir hasta después del siglo II, pero ¿qué decían? ¿Qué decían los rabinos? Ajá. Cumplía la profecía de Zacarías, hermano. Decida la hija de Dios, aquí tu rey viene a ti más sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carne. Así es. Se cumplió la profecía de Zacarías 9, pero ahí esa discusión que por mucho tiempo tuvieron los eruditos de Judá, de cómo iba a venir nuestro Señor Yehoshua. Como dice Daniel,
o como dice Zacarías. Y discutían, estos comentarios los hace mucho Eric, acerca de que llegaban a la conclusión de que si el pueblo no estaba en condiciones de recibirlo, entonces vendría como Zacarías 9. Y si estaba en condiciones, vendría como Daniel capítulo 2. Entonces, pero finalmente nuestro Señor va a cumplir ambas. La primera ya la cumplió, y no solamente la figura del asno representa a Efraín, representa a la humanidad que está cargada y que está atada. Representa a ambas casas. Se ha hecho más énfasis en base a la profecía del mismo Oseas, que le dice, que dice que Efraín es asno montés. Pero entonces viene la redención a través del Cordero. Pero esta palabra que dice, me es necesario este pollino, nos está representando a cada uno de nosotros. Entonces, la carta o la profecía de Ezequiel, capítulo 23, como la va desarrollando todo el profeta Ezequiel, ya en cumplimiento, porque Ezequiel ya ve cumplida todo que la casa del norte haya sido llevada. Él mismo, Ezequiel, vive el exilio a Babilonia, pero hace un recuento de todo esto. Y la descripción que hace ahí en Ezequiel, capítulo 23, es pues increíble, ¿no? La cantidad, la idolatría, la fornicación espiritual tan fuerte, entregándose una y otra vez a Egipto. En la historia está Israel y viene ya desde la profecía de Oseas, viene ya subiendo el prestigio de los asirios como nación dominante, y ya se ve venir que los va a conquistar. ¿Y qué es lo que hace Israel, las 10 tribus? Lo que el Señor ha dicho, que no habría ningún rey de Israel. Acudir a Egipto. Y lo primero que hacen es asociarse a Egipto. No confiar en nuestro Señor. No volverse a lo que todavía permanecía en Judá, teniendo como autoridad a nuestro Señor, sino que acuden a Egipto. Ya pasa. Egipto, lo que representa el mundo, te va a ofrecer una salida fácil. Viene la reprensión de nuestro Señor. Aquí vemos que en Isaías capítulo 28 dice que alguien como turbión de granizo va a venir. Se lo está advirtiendo. ¿Y qué era? Humillarse. Así como por eso nuestro Señor dijo que contra algunas ciudades, dijo que aún los asirios o Nínive se levantaría en el día del juicio, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. ¿Qué haría las 10 tribus? Volver ante la profecía. La intención siempre fue volver a nuestro Señor conforme a lo escrito. Pero acuden a Egipto. Por eso dice, entregaste tu aceite a Egipto, pusiste tu autoridad en Egipto. Y ya pasa, se lo llevan los asirios. La historia, que si la llegamos a leer, tan terrible,
la forma de sometimiento de los asirios, brutal, y Y la indicación de Ezequiel, ¿no? Que no se resistieran. de Jeremías. Jeremías es el que les dice no se resiste. Bueno, pero eso con los caldeos, con Babilonia. Ujú. Y posteriormente viene, pasan algunos años, otros 100 años más prácticamente, y viene ya la profecía en contra, advirtiéndole a Judá que está cayendo en las mismas prácticas De la hermana. que Israel, y aún peor. Por eso la profecía de Ezequiel capítulo 23, tan fuerte, que de las dos hermanas, que también hace alusión a las dos esposas de Jacob, porque va a mencionar tanto Oseas como Ezequiel mencionan a Jacob en el paralelismo de, pues de todo lo que estamos viendo con Oseas. Y hace lo mismo. Ya vienen los babilonios. Bueno, primero pasan lo de los asirios también, rodeada todas las ciudades de Jerusalén, son sometidas las ciudades de Jerusalén y solo queda Judá. Cuando el rey Ezequías, juntamente con el profeta Isaías, claman al Señor, se humillan. El rey Ezequías con Isaías, con el profeta Isaías, se humillan juntamente, y bueno, sabemos que un ángel exterminó a los asirios. 185. Ya no vino la conquista. Pero posteriormente sigue creciendo todo, la fornicación, todo esta idolatría que se desarrolla en el ser humano, y aún en aquellos que vienen portando la promesa. Y vienen los babilonios, ya están creciendo como potencia, como imperio, y inclusive el rey Ezequías muestra la grandeza de Judá, ¿no? Y es corregido por el profeta, pero cuando ya los tienen otra vez casi encima, ¿a quién vuelven a acudir? ¿A quién A vuelven a acudir? ¿A quién, hermana? Egipto. Otra vez a Egipto. Otra vez a Egipto. Y esto es lo que muchas veces pasa con nosotros. Tenemos una actitud que no va conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y viene la profecía, porque siempre que estamos leyendo la Escritura, no habla de la historia, pero también nos habla a nosotros. Por eso nos dice que nos escudriñamos a nosotros mismos. ¿Qué hay de todas estas acciones? Viene la corrección de parte de nuestro Señor. Nuestro Señor nos habla, nos dice, en esto estás actuando en contra, y va a venir una corrección, porque está escrito, porque eres mi hijo, porque te amo, y necesitas tener una corrección, meterte a disciplina. Y, y normalmente, ¿qué es lo que hace el ser humano? Acudimos a Egipto. Pero ¿cuál sería? Nos despegamos de este mundo. ¿Cuál sería? ¿Ah? No, nos apegamos a este mundo. A Egipto representa este mundo. Por eso, pero ya en concreto, ¿cómo qué? ¿Cómo se puede acudir a Egipto?
Ay, hermano, ¿cómo erro en eso? Sí, porque si tenemos a nuestro Dios Todopoderoso, postrarnos y orar, no, a veces el temperamento de humano, de esta carne, luego trata uno de resolver las cosas y acude uno a Egipto, tomar el consejo de allá, el consejo de acá. Yo así lo veo, ¿no? Y erramos, errando, yo en lo personal. Sí, nos volvemos. Entonces, esto de... Vemos a lo extranjero, vemos a Siria o vemos a Babilonia, ahí leer Ezequiel 23 y cómo veían los israelitas, bueno, lo maneja como mujer, cómo veía la casa del norte a los asirios, como guapos, atractivos, deseables, se les entregaba, ¿no? Así, literalmente. Y Judá cómo veía a los caldeos. Así es como vemos la desobediencia a nuestro Señor. Y cuando viene la corrección, nos vamos a Egipto. Entonces, pues sabemos que el amor de nuestro Señor es muy grande. Y que si nos llama, pues debemos de aceptar la disciplina, humillarnos, postrarnos, pedir perdón, corregir el camino.